Hola, buen día hermanos, espero que estén bien, que la gracia de Dios esté sobre sus vidas y hoy tenemos una nueva oportunidad de estudiar la palabra de Dios juntos. El personaje de hoy es Felipe, no uno de los discípulos, sino otro que fue diácono en medio de la iglesia y aparece 3 veces en el libro de los Hechos. El primero, en el capítulo 6, encontramos que Felipe es nombrado diácono en medio de una necesidad que surgió en la iglesia primitiva y fue elegido entre 6 hermanos más, y nos dice que tenían que buscar hermanos entre ellos que fueran de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ahí aparece Felipe. Después lo encontramos en el capítulo 8, y allí, en medio de la persecución de la iglesia en Jerusalén, vemos a Felipe yendo a predicar por las ciudades y se establece en Samaria, y allí se dedica a la predicación. Y Dios lo llama a que vaya a predicar al desierto de Gaza, y más o menos hay como 80-100 kilómetros de Samaria al desierto donde tenía que ir Felipe. Él estaba predicando allí en medio de esta ciudad, y había mucha gente que lo escuchaba y recibía a Cristo. Estaba haciendo un ministerio muy importante. Sin embargo, él obedece al llamado de Dios para ir al desierto donde no había nadie, y allí va Felipe. Eso lo encontramos ahí en Hechos capítulo 8. Lean en todo el capítulo, van a ver qué interesante. Y allí se encuentra con un eunuco, el cual estaba leyendo la palabra, y él empieza a predicar, y este eunuco recibe a Cristo en su corazón y pide ser bautizado. Y de allí dice que el Espíritu Santo lo trasladó de en medio del desierto a la ciudad de Azoto, a más o menos unos 32 kilómetros donde estaba con este hombre. Una experiencia maravillosa habrá sido para Felipe ver cómo Dios lo utilizaba y lo llevaba, lo trasladó de esta manera. Y después lo encontramos en el capítulo 21 de Hechos, que es más o menos donde estamos ahora estudiando, y allí en el capítulo 21, versículos 8 y 9, lo encontramos otra vez a Felipe, que Pablo llega a la ciudad de Cesarea, donde era este hombre, y se hospeda en su casa. Allí dice el versículo 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe, el evangelista. Este hombre no paraba de evangelizar, de predicar la palabra de Dios. Y dice, y era uno de los 7. Hablaba de que él era Felipe era uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos en la iglesia cuando se juntó y creció allí en Jerusalén. Y dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y qué hermoso ver a este hermano sirviendo al Señor. Y el título de hoy es más de 25 años y Felipe seguía siendo fiel. La fidelidad de Felipe. ¿Por qué más de 25 años? El libro de los Hechos cubre aproximadamente 30 años de historia de la iglesia primitiva, desde el día Pentecostés hasta
que Pablo es encarcelado por primera vez. Allí estuvo 2 años la primera vez. Hasta allí relata el libro de los Hechos. Y en este periodo son 30 años que transcurrió en la iglesia. Y si vemos, cuando aparece Felipe allí en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, dice que, o sea, eran los primeros años, cuando se empezaron a juntar. Dice que en aquellos años creció el número de sus discípulos y hubo murmuración contra los hebreos por las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Y vemos que allí se había juntado muchos cristianos y habían hecho como una comunidad. Y eso fue en los primeros años del Evangelio. Y acá vemos que Pablo, después de estar en la casa de Felipe, habrán pasado cuando mucho 2 años en la cual él fue encarcelado. Entonces, más o menos, según puso el hermano aquí, y coincido con él, más de 25 años, y Felipe seguía siendo fiel al Señor. Para Dios la fidelidad es muy importante. Si vemos en Lucas, cuando el Señor narra del mayordomo infiel, allí en Lucas 16, le voy a leer un versículo 10 y 11, dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Que son las cosas celestiales que Dios tiene preparado para sus hijos. Por eso para Dios es importante la fidelidad. Ahora, qué importante ver las condiciones de Felipe. Dice que tenía que ser un hermano de buen testimonio. Felipe fue llamado y elegido por su buen testimonio. Y no podemos servir al Señor si no tenemos buen testimonio. Qué importante es que nuestro testimonio sea bueno, sea un testimonio que los demás reconozcan y alaben y vean en nosotros una buena persona con una fe verdadera en el Señor. No podemos servir al Señor en medio de una vida que no agrada o que tiene conflictos con los vecinos, con los hermanos, con los familiares. No, tiene que ser una persona de buen testimonio. Esa es una persona fiel al Señor. Después vemos que también dice lleno del Espíritu Santo. Y acá pensamos que Felipe estaba en otra esfera espiritual. No, ser lleno del Espíritu Santo es estar llenos de amor y dispuestos a servir al Señor. Cuando un hermano está con gozo y deseando estar sirviendo a los hermanos, no importa la tarea. Aquí Felipe empezó sirviendo en las mesas y fue fiel en su servicio. Y el Señor después le confió almas, en las cuales le llevó a predicar, y muchas personas recibieron a Cristo. Vemos cómo el servicio de Felipe fue creciendo a través de los años, y cómo Dios lo bendijo con una familia que también servía al Señor. Qué hermoso que es cuando vemos esto realizado en la vida de los hermanos. Y también dice que lleno de sabiduría. Un creyente fiel tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra. Pero no siempre se puede ser fiel en la vida. No siempre uno está 10 puntos. Y por eso es importante ver que para llegar a la fidelidad se necesita muchas veces encontrar
el perdón de Dios. Vemos en la vida de Abraham cómo él falló a Dios, primero no creyendo en la promesa y después mintiendo en 2 oportunidades, que era hermano de Sara. Y Abraham tuvo que aprender a que no era infalible, que era una persona con defectos, con debilidades, y eso lo ayudó a ser humilde y más misericordioso. También lo vemos en David. David en su juventud y hasta que llegó a ser rey fue implacable. Era una persona obediente, sí, humilde, sirviendo al Señor, pero después se volvió una persona orgullosa, soberbia, y pecó contra el Señor. Y vemos que Dios le manda al profeta Natán para que le exhorte, y allí le cuenta la historia de las ovejas, de que había uno pobre que tenía una sola oveja y el rico le robó la oveja y la mató. Y vemos como David con severidad dice: este hombre realmente tiene que ser muerto y que pague 4 veces más de lo que le robó a esta persona. Y cuando Natán le dice: esa persona eres tú, David se quebró en su corazón y dijo: pequé contra Jehová. Y allí en ese momento David fue otra persona, una persona llena de humildad, llena de mansedumbre, una persona conforme al corazón de Dios, y había aprendido el perdón de Dios, había aprendido de que él era una persona humilde, una persona como los demás que podían equivocarse, y esto es importante para ser fiel. Uno tiene que aprender a ser misericordioso también con los demás y con nosotros mismos, que nos podemos equivocar. Por eso es importante que haya confesión. Dice en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Y yo quiero decirte en esta mañana que quizás en tu vida, en tu andar con el Señor, fracasaste, hiciste algo mal, te equivocaste, ofendiste a alguien, o caíste en una tentación como David, que Dios tiene misericordia, y es un proceso que Dios quiere realizar en tu vida, para que aprendas la dicha del perdón, de que Dios te perdona y que te utiliza y que espera que vuelvas a Él con amor, con ese amor que Él siempre tiene para nosotros, y puedas volver a servirle, puedas volver a estar dispuesto para servir al Señor. Pero necesitas confesar tu pecado, necesitas arrepentirte, y a veces la confesión puede ser personal, pero cuando no es notoria la iglesia o ofende a otros, también tiene que ser una confesión hacia la iglesia o los hermanos que has ofendido, para que puedas prosperar en tu vida espiritual y puedas seguir siendo fiel. Seguramente Felipe se habrá cometido errores, pero el Señor supo perdonarlo y él pudo seguir adelante. Por eso todavía podemos seguir siendo fieles al Señor. Dice en 1 Juan, dice: si alguno hubiera pecado, tranquilo, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo está allí, dispuesto a abogar por ti. Que Dios te bendiga y que esta mañana esto pueda servirte y pueda ser de bendición para tu vida. Y si has caído, si estás desanimado, confesale al Señor. Él te va a perdonar y vas a poder volver a sentir esta dicha del perdón y servirle nuevamente y seguir siendo fiel, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hasta la próxima, hermanos, que sea de bendición para su vida.